Al sur de Polonia se encuentra este terrorífico lugar. Entre 1940 y 1945, más de 1 millón de personas murieron entre sus verjas. Mientras te acercas, unos altavoces reproducen los nombres de las víctimas. El ambiente comienza a oscurecerse. Si vas en verano, es posible que los prados gocen de un verde de lo más inoportuno. Un color que, como mostró Spielberg en la lista de Schindler, no merece. Se divide en 3 campos de concentración. Auschwitz I y II son los lugares abiertos para las visitas. Cuando cruzas el temible arco de entrada con la frase Arbeit macht frei, te envuelve el aura. Comienzas a ver los blogs o barracones mientras escuchas al guía explicar sus funciones. En la actualidad, algunos de ellos se han empleado para exponer objetos recuperados de los prisioneros, sus vestimentas, las montañas de zapatos e incluso la montaña de pelo humano de un tamaño similar, no filmada por motivos evidentes. Paseas entre estos edificios intentando imaginar cómo sería hacerlo con zapatos rotos, el cuerpo plagado de heridas y el hambre por norma. Para conocer la vida en el campo, no hay una obra mejor que Si esto es un hombre, de Primo Levi. Este autor y químico italiano relata descriptivamente su experiencia. Pasó su estancia en el tercer campo, Monowitz, el cual no puede visitarse. No obstante, cuando avanzas por estas calles, te teletransportas a su libro. Levi cuenta la incertidumbre al llegar al campo. Les duchaban, les afeitaban la cabeza y les tatuaban un número que pasaba a convertirse en su nombre. Los números se convierten en toda identificación, hasta entre los prisioneros, que mirándolos sabían si estaban tratando con un judío italiano recién llegado, con un griego, que solían ser muy respetados, o con un absoluto veterano, cuando tenía un número bajo. Además, existía un método de distinción mediante símbolos. Los judíos llevaban la estrella de David, los políticos una estrella roja o los criminales una verde. La supervivencia podía depender de la fortuna, pero también de factores humanos. En ocasiones, la mala suerte de contraer una enfermedad te sentenciaba, pero en otros casos, el autor relata con brillantez cómo uno mismo luchaba por intentar controlar algo de su destino. En una de las mejores citas que pueden destacarse del libro, un teniente del ejército austrohúngaro llamado Steinluff le explica que había que lavarse el cuerpo y darse betún por dignidad propia, no por obligación. Así se sobrevivía, y había que sobrevivir para dar testimonio. Levi expone el día a día en Auschwitz, explica la jerarquía con los SS en lo alto, pero con capos, prisioneros encargados de dirigir grupos con extremo poder y violencia. Estos líderes contaban con sus favoritos, que recibían ventaja. La comida se basaba en 1 litro de sopa y una ración de pan diaria. Además de ser los alimentos, cumplen la función de moneda. Se desarrolla un mercado de trueque, donde se intercambiaban raciones de comida por ropa, zapatos, plantillas, cucharas, tabaco y todo tipo de objetos básicos que cobran un enorme valor. Al igual que existe el trueque, aparece el hurto, pero ¿quién podrá juzgar a un ladrón en esta situación? Levi pudo conseguir un puesto en un comando especial gracias a sus estudios químicos. Si contabas con un factor diferencial, podrías sobrevivir. Estos eran los llamados especializados. Era la única forma de, por lo menos durante las eternas jornadas de trabajo, distinguirte del ganado. En la visita presencias los lugares de exterminio. El horror lo podías conocer, pero lo sistemático que era el proceso es lo que no esperas. Observas el lugar por el que entraban en masa, directos a una sala oscura, a las cámaras de gas. Como si fuera un proceso industrial, una fábrica en funcionamiento. A estas alturas del vídeo, la mayoría de imágenes mostradas corresponden al primer campo. Auschwitz II o Birkenau se encuentra a unos kilómetros. La vía de tren mostrada en múltiples documentales te espera a la entrada. La extensión de este campo es enorme. Piensa que las jornadas de trabajo deberían ser todavía más intensas. En su interior puedes ver barracones femeninos, literas de un tamaño pequeño, todavía más pequeño cuando tienes que compartirlas, y edificios similares a un establo, embarrados, fríos e incómodos. Primo Levi concluye su libro con la narración de los últimos 10 días. Decenas de miles de prisioneros partieron en un supuesto traslado para acabar siendo asesinados, pero los enfermos se quedaron en el campo, Levi uno de ellos. La próxima llegada de los rusos obligó a los SS a abandonar el lugar lo antes posible, dejando a algunos supervivientes en la enfermería. Durante 10 días se organizaron para sobrevivir en inhumanas condiciones y rodeados de enfermedades y un frío inaguantable. Así, 2.800 personas aguantaron hasta que llegaron los soviéticos, convirtiéndose en los supervivientes de Auschwitz. En el segundo campo pueden verse las ruinas de algunos bloques que los alemanes pudieron volar antes de la llegada de los soviéticos. Un intento de borrar este episodio de la historia. Por suerte, un intento fallido. Hay quien defiende que la visita de Auschwitz carece de sentido. Hay quien se apoya en el lema de aprender de nuestra historia para argumentar su apertura al público. La realidad es que es una herida abierta. El tiempo cura, pero la cicatriz queda de por vida. Sales del campo y vuelves a tu apartamento en autobús. El color reaparece. Pero si miras atrás, verás que aquel capítulo de nuestra historia siempre deberá estar oscuro.